Mira, en mi percepción, el gobierno, bueno, como vos decís, claramente tuvo un plan, una ejecución de un programa económico que es distinto del que dijo en campaña Milei. El plan económico que implementa desde diciembre el gobierno es el plan económico de la dupla de Luis Caputo, el ministro de Economía, y Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y que tiene que ver con una lógica de competencia de monedas que no es la dolarización que se había prometido, por eso también quedaron en el camino todas las figuras que hablaban de dolarización alrededor de Javier Milei, y eso quedó solamente como un anuncio de campaña que fue muy efectivo comunicacionalmente. Milei encontró ahí algo que venderle a la sociedad, más allá de si después lo implementaba o no. Básicamente, desde que arrancó ese programa hasta acá, si a mí me preguntabas en junio, en diciembre, si hoy íbamos a estar como estamos, la verdad es que no, que yo pensé que íbamos a estar peor. Me Peor. imaginaba un primer trimestre del año mucho más caótico. Si el programa era la dolarización, me imaginaba un escenario muy complejo en todo el primer trimestre del año. Y la verdad es que el camino que transitó el equipo económico hasta acá era muy complejo, básicamente porque no estaban los dólares ni siquiera de los depósitos, ¿no? Ujú. Entonces, el riesgo de tener una crisis de hiperinflación o de corralito y de no poder tener los depósitos sacar los depósitos de los bancos era muy alto, estaba ahí latente, y el desarme de ese paquete ocurrió hasta acá con una baja de la inflación mucho más acelerada de la que yo pensaba. Ahora me parece que estamos en el momento en el que empieza otro partido, y es el de esta segunda etapa, que tiene que ver mucho más con eh, la cirugía, con el bisturí, con bajar la inflación del 4% a el 1% mensual o al 0, mensual. Es mucho más difícil que bajarla del 25 a un dígito. Ujú. Empieza una etapa en la que la reactivación económica tiene que aparecer, y por ahora eso no se ve. Y tienen que aparecer las inversiones, y es un proceso mucho más desafiante que requiere mucha gestión y precisión en la gestión, que quizá es hasta acá el punto más débil del gobierno de Javier Milei, ¿no? Ujú. ¿Y cómo crees que impacta? Este análisis que vos haces es muy interesante desde un especialista, pero ¿cómo crees que recibe la gente, el común de los vecinos, el que no tiene partido político, el que sale a la calle a trabajar, que es la mayoría, o que no tiene una identificación política, a favor o en contra, y dice, che, pero pará, el otro día el ministro de Economía, una vez más, un ministro de Economía dejó una frase de esas que por experiencia, el que apuesta al dólar pierde, el que depositó dólares va a recibir dólares, el peso va a ser la moneda fuerte, se la atribuimos ahora en ese catálogo a Luis Caputo, y que la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos, cuando se hizo en campaña al revés. ¿Cómo crees que esto lo toma la gente? ¿O todavía hay como una Mira, anestesia yo por, qué sé yo, por lo que pasó el año pasado y por cómo estábamos y por qué estamos ahora? No me sé, ¿cómo lo parece interpretás? que sí, en la comparación de la frase de Caputo, a mí lo que más me preocupa es que la gente tenga que vender dólares para pagar los impuestos. Si hubiera dicho, la gente va a tener que vender dólares para comprarse un auto o para comprar pintura para pintar la casa, color ahora. Vender dólares para pagar los impuestos solamente me parece que va a tener bastante gusto a poco si ese es el escenario hacia adelante. Ujú. Yo la verdad es que creo que esa discusión que tenemos nosotros todos los días en los medios, que está muy en las redes sociales y demás, es de un nicho muy absoluto, muy chiquito, que lo que está mirando la gente cotidianamente era, primero, descomprimir con la inflación, y eso me parece que lo siente, pero claramente la sociedad ahora está preocupada porque ha corrido la inflación como su principal preocupación, pero empieza a aparecer como preocupación la desocupación, porque la verdad es que la recesión es muy profunda y la recuperación, eh,
tiene una trampa, encierra una trampa a mi entender, hay que ver cómo termina esa dinámica, pero tiene muchos riesgos de ser una recuperación con un promedio tramposo, donde el promedio de que la economía en el último trimestre del año está creciendo, pero lo que esté creciendo sean dos o tres sectores que estaban muy mal el año pasado o que tienen mucha inversión directa a partir de el RIGI, a partir de regulaciones específicas y a partir del potencial que tienen sectores como el energético, el petrolero y demás, pero que en términos de derrame general de empleo en todo el país, van a tener muy poco impacto. Entonces me parece que la sociedad está migrando de la preocupación por la inflación, que era una cosa muy intolerable, y hoy se ve en el supermercado esta cosa de tener el precio repetido un mes contra el otro, digamos, que no te suba todos los meses de manera descontrolada y que pierdas la referencia a cuánto valen las cosas. Sin embargo, la preocupación por el nivel de actividad, el nivel de consumo y por lo poco que puede recuperar un salario versus lo que perdió contra la inflación acumulada desde diciembre hasta acá, es la nueva preocupación y el nuevo dolor de cabeza, ¿no? ¿Y cuánto se sostiene o se puede sostener justamente esto, ¿no? El detrimento de un salario por la inflación, pero ahora sumado por esta actualización de tarifas que venimos sufriendo, que está bien, hay que actualizarlas, sí, pero ¿de qué sirve? Y te hago la pregunta, ¿qué sirve o hasta cuándo se puede sostener tener tarifas actualizadas con salarios desactualizados? Mm. Sí, bueno, esa ecuación es inviable, claramente, si no hay una recomposición de salarios, el ajuste de las tarifas se va a morir en el corto plazo, ¿no? Empieza a tener conflicto todo el tiempo. Ahora acá, la pregunta que vos haces es la pregunta del millón, es lo que todos nos preguntamos, ¿cuánta tolerancia tiene la sociedad a el ajuste? Que en gran parte es el ajuste que había que hacer. Podemos discutir mucho la forma, por dónde se empieza, a qué sectores se ataca primero, a cuáles después. Sí. Por supuesto que a mí me gustaría mucho más que se le corten beneficios impositivos a los jueces que no pagan ganancia, o a Tierra del Fuego, que tiene beneficios fiscales específicos, que se le ajuste a los jubilados. Entonces, Milei le dijo a la sociedad algo que iba a pasar y pasó, que es que iba a ser un programa muy duro, que iba a ajustar, que iba a recortar el gasto y que la sociedad iba a sufrir, que la casta iba a sufrir más, pero que todos la íbamos a pasar mal porque era muy difícil el ajuste que había que atravesar y que había que hacer. Y eso pasó, pero además la inflación bajó. Entonces eso le da a él le dio a él una credibilidad que hasta acá los políticos no tenían. Bueno, esa credibilidad ayuda a que él sostenga la imagen positiva ahora, porque él dice, ahora vamos a una recuperación en B corta y la gente en parte le cree. Lo que pasa es que ahora necesita empezar a mostrar eso en resultados. Si la recuperación no aparece, si la recuperación económica no aparece, el dilema que va a tener Milei es que va a tener un problema de humor social y de conflictividad a partir de esa caída de la economía y de esa recesión que se profundiza, pero además va a tener un problema de credibilidad sobre su palabra.